Muchas gracias, querida Claudia, por esta muy generosa presentación. Muchas gracias, Claudia Santana, por estar aquí presente. Gracias a todos ustedes. Es realmente un honor estar en Aguascalientes y estar en presencia, en compañía de mi querido Roberto Coria, quien sabe tanto del tema y que yo simplemente soy un discípulo suyo, lo cual me enorgullece enormemente. Vamos a empezar, si gustas, querido Roberto, esto que quiere ser una conversación, más que nada, una plática entre amigos, como lo son todos ustedes, lo cual no menoscaba la importancia que se le ha dado a lo largo de todos estos días a un tema que es el de la vida artificial y que Mary Shelley descubrió y compartió con nosotros a lo largo de tantos tiempo. Claro, fíjate que a mí lo que me gusta, Vicente, es que de todas las ofertas que ha tenido la Feria del Libro, le ha rendido homenaje de manera muy abundante a una obra emblemática que cumple sus primeros 200 años de vida, porque yo estoy completamente seguro que nos va a suceder a todos los presentes. Frankenstein es una obra de la que se ha hablado tanto, voces completamente autorizadas desde diferentes perspectivas, áreas del conocimiento, y que tiene una cantidad de lecturas inagotables. Yo me acuerdo mucho del libro de Máscaras de la Ficción de Roman Gubern, que dice que más que una fantasía, que una obra de ciencia ficción, es un relato alegórico, habla acerca de la condición humana, del anhelo de acariciar la vida eterna, de la incapacidad del hombre para evitarla, pues para transgredir la muerte, y yo pienso, y eso es muy a título personal, yo siempre he pensado que Frankenstein es una obra que tiene la lectura de la paternidad responsable, porque ¿qué es lo que hace este joven estudiante de filosofía natural cuando ve que su creación le salió feíto? Sí, que no es porque doctor. todo el mundo lo doctora, Exacto. pero no. El cine lo doctoró. Esa es una de las cosas curiosas, ¿no? Que le han otorgado un grado académico que no tenía Víctor. Un estudiante y no de medicina, Ajá. porque no existía esa disciplina entonces. Era de filosofía natural. Y vaya, es una obra que sirve mucho para discutir lo que comentaba, la paternidad responsable. Víctor lo abandona cuando le sale. Por eso lo pusimos como el título, como si fuera unas tarjetas de lotería. La muchacha, o sea, Mary Shelley, la que concibió esta ficción, el estudiante, porque era un estudiante de ciencias naturales, de filosofía natural, y la criatura con E, porque por supuesto una criatura cuando nace primero se crea y luego se cría, pero lo que pasó con Víctor Frankenstein es que él crea a Frankenstein y después lo olvida, ¿no? Lo que tú dijiste de la paternidad responsable o responsable. Porque yo pienso, es hacerse responsable de las consecuencias de tus acciones. Y Víctor no lo hizo, lo dejó a su libre albedrío. Eso fue de alguna manera lo que lo llevó a conocer a la criatura, la maldad del hombre, o sea, lo que lo llevó a cometer actos horribles. Pero, por ejemplo, tú te acordaste muy bien, Vicente, y fue la primera imagen que elegiste y que me gustó. Digo, no es la intención publicitaria, pero la edición de Leslie Klinger, de la novela, la versión anotada, nueva edición anotada, la portada es prodigiosa. Porque tiene esas 4 cartas que hemos hecho como lotería, ¿no? La muchacha, uno de las figuras que ella vio, las pinturas de Fuseli, la criatura y la primera aparición cinematográfica. Sí, eso es, y fíjate que a mí me gusta mucho que sea una edición que tiene un prólogo de Guillermo del Toro, porque Guillermo del Toro es uno de los grandes aficionados de Frankenstein y que si tenemos suerte en algún momento vamos a ver que realice la película. A mí me encantaría ver una versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro, porque es un relato que él quiere muchísimo. Y Guillermo del Toro es el gran ausente presente de este encuentro. Nos consta que la arquitecta Santana hizo todo lo que estuvo de su mano. El otro año estamos seguros de que va a estar aquí. Sí, porque el próximo año, y eso estamos vendiendo por anticipado Trama, pero se cumplen los primeros 200 años del vampiro de John Polidori. Ahora sí que el hermano de elección de Mary.
Bueno, ahora llegaremos a Villa Deodati. Pero fíjate que yo me acordé de una de las experiencias que nosotros realizamos en la Ciudad de México, que de alguna manera resume el espíritu de este diálogo, que es un curso que hicimos en 2013 que se llamó el Canon Frankenstein. Fue un curso que buscó analizar la novela de Mary Shelley desde diferentes puntos de vista. Fue un curso multidisciplinario que comprendió cine, historia, ciencia, literatura. Y yo me acuerdo cuando nos reunimos para preparar la imagen, tuvimos enfrente una ilustración de la primera edición de Frankenstein y tuvimos en el otro lado la foto de Boris Karloff, caracterizado como la criatura de Frankenstein. Y fue un dilema sobre cuál imagen era la más correcta. Y al final resolvimos que la imagen de Boris, con este maquillaje estupendo que hizo Jack Pierce en los años 30, en 1931, es increíblemente reconocido, que la gente menciona Frankenstein e inmediatamente evoca la imagen de don Boris Karloff. Ese curso yo lo disfruté mucho. Además quiero recordar un poco sobre el maquillaje. Cuando concibió la criatura James Whale, quien fue el director de la primera versión cinematográfica de Frankenstein, él pensó en las figuras de Goya. Goya fue su inspiración, y aquí vemos una criatura melancólica, el monstruo bueno, como lo dijo mi querido maestro Lara Zavala en los días anteriores. Y después este maquillaje, que bien lo dice Roberto, lo hizo Jack Pierce, fue modificado para darle un sentido mucho más siniestro. Aquí vemos un monstruo sufriente, melancólico, y después tuvo un aspecto mucho más amenazador, y es la imagen icónica que hemos tenido a lo largo del tiempo. Siempre que existe la imagen de Frankenstein, la imagen cinematográfica de Boris Karloff es la que nos viene a la mente, con sus dos electrodos a los lados en la garganta. Incluso lo vamos a ver más adelante en las parodias, ¿no? Y que fíjate, cuestión curiosa, mi acupunturista, cuando me pone en mis sesiones de acupuntura agujas en el cuello, les llama las agujas Frankenstein. Eso es, sí, eso es, mi acupunturista dice eso. De alguna manera don Boris está presente. Pero bueno, la idea, Vicente, esta novela, publicada por primera vez en el año de 1818, que tuvo de manera anónima, digo, sería una cuestión que abriría una muy buena disertación sobre el rol de la mujer. ¿Por qué no apareció el nombre de Mary en la portada? O sea, es injusto, en mi opinión. Sí, claro. Bueno, en ese momento era mucho más conocido su marido, Percy Shelley, autor, entre otras cosas, del libro La necesidad del ateísmo. Era una figura muy influyente, y por supuesto se trataba de que la novela saliera. En primer lugar, se consideraba que la novela, las primeras reseñas dijeron, es una obra inmoral, no inverosímil, pero sobre todo hablaban del carácter inmoral, porque finalmente se trataba de crear vida artificial, cuando la vida, estamos pensando en 1918, era un atributo divino o creado por voluntad natural de la mujer. Aquí un estudiante rompe todas las reglas y trata de crear una vida artificial. Y aquí ustedes pueden ver un grabado de la primera edición, cuando el joven estudiante se asombra de lo que ha creado y cuando dice, Dios mío, ¿qué he hecho? Que es la misma expresión, si ustedes recuerdan, la que tuvieron los militares que lanzaron la bomba atómica en Enola Gay, cuando vieron el enorme hongo elevarse sobre Hiroshima. Dijeron, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Desencadenar algo que no teníamos idea. Que al final yo creo que es una de las grandes enseñanzas de los mitos de Frankenstein, porque la creación que termina devorando y destruyendo a su creador. Cuando nosotros decimos Frankenstein, inmediatamente pensamos en la criatura, no pensamos en Víctor Frankenstein. Y esa es la venganza más terrible, se apropió de su nombre, lo borró de la historia. Pero bueno. Muy bien.
Muy bien lo que dices. Voy a regresar a este binomio. La pintura de Richard Rodwell es la imagen más conocida cuando se habla acerca de Mary Shelley, cuando ahorita vamos a platicar que no es la más exacta, digo, fue una imagen, una pintura hecha pues en la recta final de su vida. O sea, está mayor, ella ya no tiene esa edad cuando conoce a Percy Shelley, ¿no? Y Percy pues está en la lozanía y en el prodigio de su juventud, en sus máximos poderes creativos. En cambio, la miniatura que pintó Reginald Easton, que sí captura la idea de una Mary en la época en la que concibió el relato. Ella era una jovencita de 17 años cuando escribió Frankenstein. Además, a mí lo que me llama la atención es cómo una jovencita de 15 años le dice a Percy Shelley, que era un hombre de 21, ya casado, y le dice, yo estoy enamorado de ti, y finalmente huyen, y cuando le dicen qué encontró, qué fuerza encontró para huir, ella dijo 4 palabras: miedo, valor, juventud, un cuarto elemento, pero sobre todo la juventud y el miedo. Eso fue lo que la impulsó, eso fue lo que le dio valor, lo que le dio el impulso para declararle su amor, porque finalmente ella se declaró a Percy Shelley. Entonces eso habla de la enorme madurez, del empuje de esta mujer maravillosa que fue Mary Shelley, que tenía padres, como tú lo vas a decir ahora, sus padres maravillosos, que tuvo que la sus impulsaron. jefecitos aquí están. Por favor. Sí, no, por una parte tenemos la presencia poderosa durante toda su vida de Mary Wollstonecraft Godwin. La mujer, digamos, era una precursora del feminismo. Ella fue la autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, era una mujer que trataba de dignificar la presencia femenina dentro del matrimonio, dentro de la sociedad, que vale la pena decir que la mujer murió más o menos al mes de que la dio a luz. Por una fiebre derivada de un mal procedimiento en la labor de parto. Entonces, imaginen ustedes a esta jovencita creciendo con la idea de que por su culpa murió su madre. O sea, yo diría que la muerte fue una de las grandes constantes de la vida de Mary, como lo vamos a ver después. Y por otra parte está su papá, William Godwin, uno de los mayores críticos políticos del momento, autor también de muchos textos relacionados con el tema, que además, no sé si has leído Las aventuras de Caleb Williams, digo que es precursora completamente de la idea del fugitivo, del falso responsable, del falso culpable, que tiene que huir para demostrar su responsabilidad. Entonces, en este contexto fue donde creció Mary, rodeada de cultura, rodeada de lecturas, con la posibilidad de conocer a todas las figuras políticas, artísticas de la época. O sea, esto tuvo que influir necesariamente en su formación. Sí, y además toda la parte científica que ella escuchó de su padre, los intelectuales que la frecuentaban en su casa, y por supuesto el gran ejemplo de su madre feminista, Havana Letra. Antes del feminismo, ella fue una mujer que, como tú dices, defendió los derechos de la mujer, la vindicación de los derechos de la mujer y del hombre, porque también tiene un discurso sobre los derechos y la vindicación de los derechos del hombre. Claro, definitivamente son presencias muy importantes que marcaron su obra. Y luego, por otra parte, viene o entra en la escena esta figura que fue muy importante. William Golding, sí, este gran intelectual que tuvo muchos amigos que influyeron definitivamente en la formación de Mary, ¿no? Varios científicos, entre ellos Erasmus Darwin, que hay una imagen suya más adelante, ¿no? No, sí, aquí está una imagen de George Gordon, sexto barón de Byron. Vaya, el diablo que cojea. Me encanta la biografía de Byron, un hombre intrépido que le gustaba crear controversia, un hombre arrojado que le gustaba conocer todos los excesos, yo creo que si Lord Byron viviera en esta época, sería la comidilla de las revistas sociales de TV y Notas. del corazón, sí. Yo creo que iría por ahí la situación.
bueno, evidentemente Byron, pues era una figura que influyó muchísimo en la poesía de Percy. Ya seguramente Hernán Zavala, que aquí vale la, bueno, más adelante hago el comercial, influyó notoriamente en su labor como poeta. Sí. Bueno, la película Gothic de Ken Russell describe muy bien cómo fue o cómo pudo haber sido la convivencia de Byron, de Mary Shelley y de el poeta Shelley en Villa Diodati. Que fíjate que esa, tenemos que, bueno, esta es otra Figura de otro Byron. retrato de Lord Byron, una Bueno, que persona. además Byron, como bien dices, se vanagloriaba de haber pasado por todos los excesos. Había hecho todo. Había sido incesto, había matado, bueno, no sé si matado, pero había bebido en el cáliz de una calavera, en fin, había hecho todo. Claro, Si quieres, y era, perdón, era un hombre intrépido, o sea, yo pienso que era de ese tipo de individuos que se lanzan al vacío y que luego ven a dónde van a caer, no le importaba. Como dices, había experimentado todos los excesos del hombre. Aquí hay una foto, bueno, una imagen de Byron en su lecho de muerte. sí, porque él murió luchando por la independencia de Grecia, desgraciadamente no murió en combate, sino de fiebre por enfermedad. ¿Sí? Ahí está Byron en sus últimos momentos de vida. Aquí está un retrato de Percy Florence Shelley, del hijo de Del Mary, hijo de Mary. el único hijo sobreviviente. Porque en ese sentido, cuando decía lo de que la muerte fue una de las grandes constantes de su vida, ella tuvo dos o tres pequeños que murieron cuando eran pequeñitos. Prematuramente, sí. Sí, no sobrevivieron. Y pues imagínate para una madre lo que significa perder a un hijo, o sea, debe de ser una cuestión devastadora. Pero me adelantaría. Esta es otra imagen de Byron, muy serio, muy solemne el hombre. Pero bueno, la famosa noche a la que tú te referías, Vicente, esa noche del 16 de junio de 1816, memorable. Yo diría que en este momento, en esta localidad llamada Coligny, cerca de Ginebra, de Suiza, a un lado del lago Lehmann, que ocurrió en el que le llamaban el año sin verano, el monte Tambora hizo erupción y pues oscureció prácticamente todo el continente europeo. Y en este entorno, en ese momento, Mary y Percy, que se habían fugado con su hermanastra Claire Claremont, se encontraron en este lugar que había rentado Lord Byron y su compañero de viaje, el doctor Polidori. Lord Byron, proclive como era a los retos, les dijo, bueno, vamos a leer el libro de cuentos de miedo que se llama Fantasmagoriana. Bueno, ok, ya nos asustamos, nos la pasamos maravilloso en este momento oscuro, y Byron lanzó el reto. Ahora ya bien, nos asustamos con relatos ajenos, ahora los reto a crear relatos propios. Y ahí fue cuando de esa velada, Mary formó la idea de Frankenstein, la idea básica. John Polidori, por el otro lado, formó la idea del vampiro. Ahora yo quiero recordar esto que estás diciendo. Hay una novela de William Ospina que se llama El año del invierno que nunca llegó, porque como bien lo dijo Roberto Coria, hubo una explosión de un volcán que modificó el clima en todo el planeta. Y eso pasó, nunca llegó el verano en el lago Alemán, y por eso fue que nació Frankenstein. Es curioso que en un país tan neutral como lo es Suiza, como lo dice Rado Florescu, hayan nacido los dos mitos fundamentales. El vampiro y la criatura nacieron en Suiza, claro, en un país totalmente neutral. Y estos mitos persisten hasta la actualidad y nos nutren cotidianamente. Claro. Sí, ese es un maravilloso grabado de... Además, todavía existe la casa. Sí. Y la casa está habitada, no es un museo. Recuerdo la casa de Stevenson
Edimburgo, donde dice no toque por favor la puerta porque aquí vive gente. No es un museo. Bueno, aquí vale la pena el comercial, digo, bueno, no es comercial, pero si ustedes entran a internet e ingresan a descargacultura.unam, pueden escuchar una actividad que tuvimos en 2016, el año del Bicentenario, que se llama El Nacimiento del Monstruo. Su servidor hace las veces de maestro de ceremonias y Vicente Quirarte le da vida a Lord Byron, le da voz. Hernán Zavala es Percy Shelley, Bernardo Ruiz, el prodigioso experto y amante de los vampiros, da vida a John Polidori, y Rosa Beltrán da vida a Mary. Yo creo que yo disfruté muchísimo esa actividad, me la pasé muy bien. Les encargo que la escuchen para que se den una idea de qué es lo que pensaban esos personajes en ese momento. Imagínense estar en ese escenario, en noches tormentosas, con esa oscuridad. O sea, yo creo que definitivamente tuvo que haber influido en su manera de pensar. Ahí está la novela. Ya Frankenstein, como les mencionaba, tuvo esta primera edición en el año de 1818, fue anónima. Luego hubo una segunda edición en el año de 1823, en 2 volúmenes. La primera fue en 3 volúmenes y ya ahí se le daba crédito a Mary Shelley. Y ya en lo sucesivo muchas de sus creaciones decían por la autora de Frankenstein. Ya se le comenzaba a reconocer el mérito que se le había negado originalmente, porque tú dijiste, se pensaba que en un primer intento la obra la había escrito Percy Shelley, y de alguna manera debió de haberle metido mano en el sentido de dar sugerencias, en el sentido de orientarla. De alguna manera es curioso que fíjate que en esa noche los 2 más inexpertos en el mundo de las letras, que eran Mary y John Polidori, crearon 2 mitos fundacionales de la literatura fantástica. Adelante. Sí, efectivamente, Mary Shelley y William Polidori eran los menos expertos y sin embargo crearon estas novelas, El vampiro y Frankenstein, que son inolvidables. Ann Miller, quien hizo una de las primeras biografías feministas de la obra y la vida de Mary Shelley, descubrió cómo la edición corregida ya por mano de Shelley pues sí está bien, pero todo mundo se va a la edición original porque es mucho más espontánea, mucho más virgen. En cambio, aquí se ve la autoridad del varón, la autoridad del escritor sobre la esposa, el yugo, finalmente. Y bueno, sigo mostrando imágenes de la novela con notas de la propia autora. ¿Cómo fue? Bueno, ahora quiero decir de los cuadernos de Mary Shelley. Se publicaron recientemente, hace 20 años, los cuadernos de Mary Shelley cuando vivió con su marido, con su novio, que todavía no se casaba con él, aunque ya era su pareja, en Coligny. Y uno los lee esperando encontrar secretos sobre la confección del Frankenstein. Y sin embargo no, son diarios absolutamente, hoy fuimos al lago, leímos a tal clásico, pero no aparece lo que quisiéramos ver. Sí, El secreto de la vida, yo creo que la novela es una novela para adolescentes, la leemos febrilmente en la niñez y la adolescencia, esperando encontrar el secreto. Leímos sobre todo el capítulo 5, donde el estudiante da vida a una criatura y creemos o queremos encontrar el secreto de la chispa de la vida, como lo dice The Spark of Life, como lo dice Mary Shelley, y nunca la revelan. Claro. Y yo creo que es algo positivo, Vicente. ¿No? Sí, claro. Yo creo que Mary no quiso dar ideas de cómo crear un monstruo. De la misma manera que Stevenson en Jekyll y Hyde jamás nos dice la receta de la Tampoco fórmula. Tampoco tenemos el secreto de la invisibilidad en la novela de Wells, ¿no? Claro. Yo creo que esos espacios en blanco le dan margen al lector de imaginar, claro, de pensar. Bueno, ya hablaremos luego en un momento de la presencia de la ciencia.
Bueno, otra imagen de Frankenstein o el moderno Prometeo en 3 volúmenes, la primera edición donde no se le daba crédito a Mary. Y aquí está, bueno, una imagen de John Polidori y de El vampiro, que irónicamente le sucedió algo bastante similar. Muchas personas pensaban que El vampiro lo había escrito Lord Byron, siempre satélite Claro. alrededor del Sol. Además, lo interesante de la novela El vampiro de Polidori es que por primera vez el vampiro se convierte en un ser peligrosamente cercano a la sociedad, convive con los humanos. Antes no había pasado, el vampiro era un ser repugnante, alejado, pero de pronto el vampiro está en medio de la sociedad y lo más peligroso es un ser proclive a la seducción y a la atracción. Eso. Y era un noble, era un aristócrata atractivo, fascinante, de fríos ojos grises, muy atractivo para la mujer, temible para el hombre, y de alguna manera establece la figura prototípica del vampiro aristócrata que hoy en día conocemos, y yo pienso que Drácula no sería posible si Polidori no hubiera creado ese modelo. Sigo adelante. Y este ya es uno de los últimos trabajos de Mary, El último hombre. Bueno, que ahora es muy pertinente nombrar El último hombre en un encuentro de este tipo que se dedica a la ciencia ficción. Es una novela donde Mary Shelley habla del último hombre sobre la Tierra. De alguna manera está prefigurando obras como la de Richard Matheson, Soy leyenda, pero a ver, te dejo la palabra, Roberto, tú que sabes más del tema. Bueno, básicamente, en lo personal, tengo un librero dedicado a vampiros en casa. Junto a Drácula se encuentra Soy leyenda. Soy leyenda es una de las obras mayores de la literatura de vampiros y parte de la idea de cómo sería un mundo completamente poblado por vampiros donde solamente hubiera un sobreviviente humano. Es una novela maravillosa, es una novela de 1954 que de alguna manera está inscrita en la fórmula de la ciencia ficción, pero las partes donde el vecino vampirizado de Neville, del personaje, en la noche sale a gritarle, ¡sal, sal! Es de miedo, es verdaderamente terrorífico. Bueno, seguiré adelantando. ¿Me ibas a decir algo? No. Ah, ya. Me adelantaré tantito. Que viene, que fíjate aquí, Vicente, la parte... Mary, en ese vacío que mencionábamos ahorita, no nos da la receta de cómo fue que creó al monstruo, a la criatura. El cine es quien ha proporcionado toda esta imagen relacionada con los aparatos eléctricos, todo este laboratorio sofisticado, bueno, sofisticado en ese momento, pero toda esa serie de artilugios eléctricos que dotaban de la chispa de la vida que mencionabas, no están descritos en la novela, pero están presentes de alguna manera a través de las lecturas de Mary. Voy a adelantar un poco. A través de, por ejemplo, este es el castillo Frankenstein real. ¿Quieres Bueno, cuando Mary y Percy Shelley van viajando, haciendo esta peregrinación por Europa, visitan el castillo de Frankenstein, un castillo que realmente existe, aquí aparece, y donde se encuentran la figura eminente del barón de Frankenstein y un alquimista, Cornelius Agrippa, Conrad Dippel, Sí. que es el que encuentra el fluido de la vida, y por supuesto todos esos elementos le dieron parte a Mary Shelley para hacer su novela. Pero tú quieres decir algo sobre... No, simplemente para lo que tú dijiste, el castillo Frankenstein está vivo. Está ahí, se ha convertido en una atracción turística de alguna manera. sí existe existe el nombre Frankenstein. Sí, o sea, sí existe. Y muchos discuten. O dice Frankenstein, como dice el personaje ¿Cómo dice? de Frankenstein Jr. En el joven Frankenstein, sí, es una maravilla. Frankenstein. Sí, aclara, para desligarse del linaje y de los antecedentes familiares. Pero bueno, el castillo existe y está la cuestión de hasta qué punto Mary lo utilizó como base para darle Porque también se dice, es una posible etimología,
que Frank viene de Benjamin Franklin y luego la coincidencia de que sea la terminación Einstein, una combinación de Franklin y de Albert Einstein, pero eso ya es una interpretación moderna, ¿no? Claro. Sí, Que bueno. le podemos dar de acuerdo con Roland Barthes y demás semiólogos. Seguiré adelante. Yo me refiero me refería desde el propio prólogo que escribe Percy en la primera edición, está presente, dice, esto que vamos a leer es verdaderamente posible y lo avalan los conocimientos y las investigaciones de Erasmus Darwin. Ya desde ahí le está dando verosimilitud. Abuelo de, no, Erasmus Darwin, sí, es abuelo de Charles Darwin. Es el abuelo de Charles Darwin, que es este señor así gordito con su pelito. Y por el otro lado está ya la figura de los alquimistas. Los alquimistas eran personas que de alguna manera prefiguraron este gran acercamiento a la naturaleza, la transmutación de la plata en oro, están presentes en la forma de Paracelso, de Cornelius Agripa, de Albertus Magnus. La cuestión de los homúnculos. Tú Sí. trajiste, que debo de mencionar, esto es parte de uno de tus libros que se llama Del monstruo considerado como una de las bellas artes. Sí, yo quería leer aquí una fórmula que tiene Cornelius de Paracelso, quien Paracelso dice cómo hacer un homúnculo, o sea, un ser pequeño, un ser vivo creado in vitro. Ustedes saben que ahora la creación in vitro es una posibilidad, lo cual vuelve más vigente la novela de Mary Shelley. Y entonces apunten ustedes cómo se hace un homúnculo, es muy fácil. Hay que tomar, dice Paracelso, el semen de un hombre y hacerlo pudrir dentro de un alambique sellado al calor de un vientre equino durante al menos 40 días. Bueno, eso es más difícil. Pasado este periodo, se comenzará a ver algo que se mueve en la probeta, algo parecido a un hombre, pero transparente. Entonces, el pequeño ser se alimenta con el arcano de la sangre humana durante 40 semanas y se lo verá convertirse en un verdadero niñito dotado de todos los miembros como los nacidos conforme a la naturaleza, solo que mucho más pequeño. Creo que en la segunda, aquí tú quieres hablar de esa imagen. Este fotograma pertenece a la continuación de Frankenstein, La novia de Frankenstein, una película de 1935, también dirigida por James Whale, y las partes donde sale este científico, ¿es Proteus? Sí, Proteus, ¿no? El doctor Proteus. Él crea homúnculos. Y con las limitaciones tecnológicas del momento, estamos hablando otra vez 1935, las secuencias con los homúnculos que están aquí, los está viendo en este frasquito y vemos a un hombre, son verdaderamente maravillosas, hechas otra vez, insisto, con los recursos que tenían disponibles tecnológicos. No era algo fácil, estamos en la época previa a la animación por computadora. Actualmente se puede hacer todo y podemos ver todo en la pantalla de plata. Y las partes de los homúnculos son muy divertidas, además de todo. Bueno, seguiré. Bueno, y ya viene la parte de la ciencia dura relacionada con la cuestión eléctrica. Luigi Galvani y Alessandro Volta, o sea, vaya, ya es cuando comienza a incorporarse en este momento toda la imaginería relacionada con la electricidad. Volta es el responsable de que se haya nombrado una unidad métrica en el sistema eléctrico a partir de su apellido. O sea, todas las investigaciones relacionadas con electricidad son cosas que Mary tenía presente en el momento que escribió el relato. Y bueno, esa es la parte científica. La idea de la criatura, Vicente,
Ya tú lo decías, es una de las imágenes más emblemáticas, más memorables de la cinematografía. En la película de James Whale de 1931, curiosamente no se llamaba Víctor Frankenstein, se llamaba Henry Frankenstein. Yo nunca he sabido por qué le cambiaron el nombre. Yo tampoco. Es un misterio. Pero definitivamente la presencia de Boris Karloff fue la que valió. Incluimos Pandemonium de John Martin. Y bueno, la escena del ermitaño en el joven Frankenstein es divertidísima. Que además Sí. es Jim Hackman el ermitaño. Bueno, me quedé pensando en que el diccionario Webster tiene actualmente dos definiciones de Frankenstein. La primera acepción, un ser mítico creado por la imaginación de Mary Shelley. Segunda acepción, una entidad que se sale de control. En tal sentido, Frankenstein es Osama Bin Laden, el cambio climático, todo lo que está sucediendo en el planeta, eso es un Frankenstein. Una criatura, una entidad que sale de control, creada por la voluntad humana. Por supuesto, definitivamente. Yo quiero, bueno, eso es ya, la idea me parece a mí muy conmovedora, esta escena en La novia de Frankenstein, la criatura con el ermitaño, con este hombre ciego. Bueno, yo quisiera regresar un poco a la Bien. cuestión del Sí. cine. El cine ha creado, ha hecho de la criatura de Frankenstein un ser más cercano a nosotros, no por eso menos siniestro. ¿Ustedes piensan que en 1931, cuando se hace, no, cuando se crea la primera versión cinematográfica, la de Whale? Ah, la de Juárez de 1931. 1931, es un cine sonoro, naciente, y James Whale recibe una llamada a mitad de la noche de un individuo que le dice: ¿usted es James Whale? Sí. ¿Usted dirigió Frankenstein? Sí. Pues ahora usted va a estar en pie toda la noche porque su película me ha desvelado también y es justo que yo lo haga. Fue una película que realmente movió muchísimas audiencias. Yo pienso que si uno examina el horizonte de expectación de la película de ese entonces, fue como El Exorcista en los años 80. O sea, la gente realmente no dormía viendo las escenas del Exorcista. Entonces pienso que al igual en los años 30, la figura de Frankenstein influyó muchísimo en la gente. Es una película que ahora vemos con risa, incluso hay una película satírica, Young Frankenstein, pero aún así sigue siendo una película fuertemente cargada de significado para los que creemos en los monstruos, ¿no? Como dijo Guillermo del Toro, los monstruos salvan. Ujú. Claro, por supuesto. Además, bueno, no sé si quieres mencionar un poco de James Whale, parece que hay una figura más adelante. Más adelante James Whale era un director de cine de origen inglés que era gay. Ser gay en esos años era como un pecado. Ahora, al contrario, como me dijo mi admirado amigo José Rafael Calva, dijo: cuando hagan una marcha al orgullo heterosexual, invítenme, porque siempre he estado con las minorías. Entonces, en ese entonces, en la época de Whale, ser un director de cine gay era un pecado. Claro, y además digo, bueno, de alguna manera yo siempre he pensado que la condición, las preferencias, la orientación sexual de las personas, particularmente del homosexual, de alguna manera lo conecta muy especialmente con la idea de la otredad, del sentirse rechazado, cómo la sociedad teme a lo que no conoce, a lo que no comprende. O sea, hay que respetar, eso es básicamente lo que Y creo. yo creo que por eso crea este ser rechazado por todos, este ser tan semejante a los adolescentes que no saben lo que les está pasando, les están brotando elementos que no conocían, no saben cómo moverse, tienen su carita entre asiento de bicicleta y caballo, no saben qué hacer. Y por eso cuando dice la criatura: I hate life,
I Love Death. Sí. No, o es como, díganme los que son padres, en algún momento sus hijos no les han respondido, es que yo no te pedí venir a este mundo. O sea, eso es algo que surgió como la criatura realmente Sí. no pidió nacer. Bueno, Sí, por supuesto. digo, esta es que fíjate que es lo que me gusta Una escena del prólogo de la novia de Frankenstein, donde Elsa Lancaster... Que yo creo que es una película superior en cierto Sí, sentido. en muchos sentidos. El propio Will se la tomó como una comedia horrorífica, o una comedia sobre la muerte, no me acuerdo cómo lo mencionó. Pero este prólogo donde Elsa Lancaster, que es quien personifica la novia de Frankenstein, ella misma hace de Mary Shelley. Y todo inicia con ellos platicando. Bueno, ¿conocen la historia de Frankenstein? Pues no ha terminado. Y comienza a platicar la película. Es una parte que me gusta mucho. Este momento, Esta escena es una esta maravilla. escena es maravillosa. O sea, la Que criatura. incluso esa escena durante mucho tiempo se censuró, ¿no? A ver, Sí, si quieres porque no, ahondar. es que básicamente, digo, todos me imagino que han visto la película, así que no voy a arruinar nada. La criatura tratando de empatizar, tratando de jugar, de comunicarse con la niña, que de alguna manera, fíjense, la niña no está asustada. Es un ser malformado, grotesco, pero la niña no está asustada, la niña es inocente, como la criatura. La criatura tratando de jugar con ella, cuando ve que la niña comienza a arrojar flores al lago, pues a la criatura tratando, insisto, de entablar una conexión, toma a la niña, la avienta al lago y la niña muere ahogada. Involuntariamente mató a la chamaquita. Y nuestro amigo Bernardo Fernández Beff, que ya también anduvo por aquí, hizo esta ilustración que a mí en lo personal me gusta mucho, porque es Mary con su hijo más famoso. Que recupera la imagen anterior, claro. Sí, lo hace como un homenaje y me gusta muchísimo. La criatura dándole una flor a Mary es para mí un momento conmovedor. Tú insertaste una foto de John Merrick, del hombre elefante, me imagino que por la idea de la otredad, ¿no? Pues yo no lo puse, pero bueno, bueno. tú si quieres extenderte. No, bueno, entonces, John Merrick, el hombre elefante, me imagino que la insertó José Arenas por la idea del monstruo, la idea de lo diferente. Si ustedes, yo siempre lo digo, el hecho de ser feo no quiere decir que eres malo. Y la gente lo asocia con la perversidad. La gente por falta de información piensa que eso es necesariamente un sinónimo de ser malvado. Bueno, tú eres experto en criminología, pero recuerda que a fines del siglo XIX también era muy influyente la idea lombrosiana Sí. de que el criminal tenía un cierto fenotipo. Cuando uno ve, por ejemplo, las tarjetas de IFE, pues claro, todo el mundo salimos como criminales. O sea, es imposible salir guapo. Todo el mundo parece, tomas fotos de la PGR, tú que has trabajado en la Procuraduría de Justicia, lo sabes. Sí. Y claro, el caso del hombre elefante, hay que recordar que a fines del XIX, estamos lejos del tiempo de Shelley, pero a fines del siglo XIX se tenía temor ante esta colonización revertida, por eso es que Drácula llega a Occidente y llega para tergiversar todo. Igual el caso de Wells en la isla del Doctor Moreau, donde la bestialidad está invadiendo la mentalidad aparentemente civilizada y decente de Occidente, ¿no? Y fíjate que yo encontré la manera pensando que iba con la idea de la monstruosidad. Regreso a las dos imágenes que tuvimos para seleccionar cuál íbamos a utilizar. La ilustración de la primera edición o la imagen de Don Boris. Yo cariñosamente le diré Don Boris, que además era británico, por eso yo creo que entendía muy bien a James Whale. Ahorita vamos a ver. Se piensa siempre entonces que esta es la imagen de la criatura, pero si nosotros nos vamos a la descripción de Mary, y de acuerdo a esa estatua que se develó en el año 2014 en Ginebra, supuestamente en el lugar donde ocurrió el primer homicidio que comete la criatura sería un ser de más de 2 metros de estatura, con piel amarilla, pelo negro, dice la descripción, obviamente lleno de costurones, pero ya desde aquí es como que atemorizante.
A mí me gusta mucho esta imagen de la criatura. Es muy interesante que el monumento se ha hecho en Ginebra. Pensemos en que también en Edimburgo y en Londres hay esculturas en nombre de Conan Doyle que de ninguna manera representan a él, sino a la más memorable de sus criaturas, que es Sherlock Holmes. Y afortunadamente, en el caso de Lovecraft, no existe un monumento que contenga uno de los monstruos que él imaginó, sino un perfil de él mismo. Sí. Porque, como dice, I am Providence, yo soy Providence. Claro. Entonces aparece un poema, un fragmento de un poema suyo dedicado a la ciudad natal que tanto amó. Claro. Sí, vale la pena que lo lean. Bueno, esta imagen de Don Boris siendo caracterizado por Jack Pierce es interesante y sobre todo si hay recuentos acerca de la rutina de Boris Karloff al grado tenía como 10 kilos de maquillaje. Sí, esa fue una cosa verdaderamente titánica para él, muy desgastante. Había ocasiones en que tenía que irse maquillado a su casa para que no tener que pasar por lo mismo el día siguiente por todo el proceso, para que simplemente le dieran un retoque. Así tenía, él como buen británico, tomaba su té cuando estaba en la silla de maquillaje. Incluso hay anécdotas donde él se encontraba descansando en algún rincón en el estudio y que de repente pasaba una secretaria que tenía que ir a dejar documentos de la filmación, y que se encontraba de repente a Boris Karloff, o sea, que se escuchaba el ¡ah! Y que brincaba por los aires la mujer. Bueno, esta es una imagen que incluyó José de La novia de Frankenstein, de la secuencia de la creación. Me voy a adelantar un poco, que ya nos encontramos, creo que… La idea de… ¿Cuál es la reacción de la novia de Frankenstein cuando la criatura trata de acercarse por vez primera? ¿Te rechazo? Bueno, en la novela lo que el monstruo le pide a su creador es que ya que lo hizo deforme, rechazado por toda la humanidad, haga para él una compañera. Y esa compañera, me encanta la idea de que él comienza a crearla en las Islas Híbridas, o sea, en Escocia, alejado del mundanal ruido. Todavía existen estas islas, ustedes pueden ir cuando quieran, y ahí empieza a construir este ser y se arrepiente al final, ¿no? Claro. No le hace una compañera. No, y yo diría la gran hipocresía, ¿no? Como él dice, ay, no, pero es que ¿cómo voy a darle a este mundo otro monstruo semejante? Puede condenarlo a la destrucción. ¿Qué pasa si se aparean? Van a crear una nueva dinastía de monstruos que nos pueden destruir a nosotros. O sea, digo, creo que era lo menos que le debía a la pobre criatura. Bueno, además, fíjense, qué terrible, como dice al final la criatura, ni siquiera me puso nombre. O sea, no tiene nombre la criatura de Frankenstein. El monstruo de Frankenstein no tiene nombre. Eso es terrible. Es terrible. No. Digo, yo siempre he sentido una gran empatía por la criatura. Esto es un aspecto que yo encontré y me pareció interesante. Habla de la nobleza de la criatura. En La novia de Frankenstein hay una secuencia donde la criatura se topa con una estatua, la comienza a tratar de mover, la derriba, y eso devela un túnel secreto. Pero en la intención original de James Whale es que la criatura ayudaba a este Cristo, porque lo veía como un hombre que estaba sufriendo, trataba de ayudarlo, pero lo censuraron porque ¿cómo se va a crear una estatua de Cristo y va a ser la que devele esa serie de túneles? Va a interpretarse como si estuviéramos atacando a la religión, pero yo creo que habla perfectamente de que la criatura estaba únicamente tratando de auxiliar a una persona que veía sufriendo. Eso para mí habla de la nobleza de espíritu. La criatura era inocente, era ingenua, era como un niño, era un recién nacido. Y desgraciadamente pues no recibió la guía apropiada. Adelanto esto. El cuadro de Fusili. ¿Y querías decir tú algo? Bueno, este cuadro pudo haber sido visto por Mary Shelley, que representa, como dice Borges, es increíble que una palabra tan fuerte como pesadilla
en español sea un diminutivo, cuando en inglés nightmare, la yegua de la noche, sea tan fuerte. Entonces, esta es una pintura de Fusili que representa precisamente una pesadilla, una yegua de la noche que llega para perturbar el sueño de la bella con un íncubo encima de ella que está provocando precisamente el mal sueño y el surgimiento de la pesadilla, ¿no? Y Fusili era amigo de William Golding, entonces era posible que pudiera haber conocido este cuadro o simplemente sus ideas, ¿no? No, tú mencionaste la película Gothic de Ken Russell, una película del 1986. Reproduce en ese momento con este íncubo sentado encima de Mary. Sí, acuérdense que las pesadillas dicen que surgen cuando uno tiene algo encima del pecho o del estómago, ¿no? Ya ves lo que dicen, se me subió el muerto. Es algo común. Sigo, ya para rematar. Bueno, esto intuyo que es sobre el paso de Frankenstein por el teatro, porque yo diría que el primer romance, antes de la cinematografía naturalmente, el primer gran romance de Frankenstein fue el teatro. Y se hicieron Así es. muchísimas obras de teatro relacionadas Incluso con eso. varias de ellas fueron vistas por la propia Mary Shelley, Sí, que dijo, ahora soy famosa. sí, a partir de que vio su creación en teatro. Digo, y vaya, tu propia obra, Retrato de la joven monstruo, que dirigió Eduardo Ruiz Aviñón, trata de rendir homenaje a Mary, ¿no? De alguna manera presente con todos sus fantasmas, su madre, su padre, su criatura. Es una obra muy interesante y muy conmovedora. Esto me intuyo que lo colocaron por el Frankenstein teatral, que ha tenido incontables vidas. Y de alguna manera yo puso relacionado con teatro esta imagen. Tú, por favor. Bueno, lo que estamos viendo… Tú que eres como en Wikipedia, que todo lo sabes. No. Danny Boyle, el director de Trainspotting, fue al teatro, hizo teatro, llevó la obra al teatro, donde dos actores británicos interpretaron alternadamente a la criatura y a Víctor Frankenstein. Uno de ellos es Benedict Cumberbatch, que seguramente lo conocen por ser Sherlock, y el otro se llama Johnny Lee Miller, que también es británico, y que curiosamente la coincidencia da vida a Sherlock Holmes también, pero en la versión británica. Como podemos decir que tenemos al Sherlock original y al Sherlock pirata. A mí no me gusta. Bueno, Pero esa obra de teatro maravillosa que se produjo en Londres tuvo una repercusión en la Ciudad de México, se proyectó también en la Sala Julio Bracho y fue realmente una espléndida función ver la obra de teatro proyectada en la Ciudad de México al mismo tiempo que se llevaba a cabo en Londres. Es una obra que yo disfruté. Y además, como bien dices, son dos grandes actores que personifican a Sherlock Holmes en la serie llamada Sherlock Holmes y en la serie llamada Elementary nada más. Sí, a secas. Yo inserté una foto más cercana, aquí Benedict interpreta a Víctor, pero también, como les digo, alternadamente, aquí incluye una foto de Benedict como la criatura. Yo la versión que vi fue Johnny Lee Miller, la criatura. A mí me hubiera gustado verla a Benedict, que es un cuate con una voz muy poderosa, con una presencia muy potente, interpretando a la criatura. Yo digo que me hubiera encantado verla. Y obviamente Frankenstein ha tenido muchos rostros en el cine. Christopher Lee. Que en paz espante, como diría nuestro monstruo. Christopher Lee, Robert De Niro. A mí me gustó mucho la versión de 1994 de Kenneth Branagh. Sí, cómo no. Además, yo creo que la versión de Kenneth Branagh es la que se quiere acercar más al texto de la novela, precisamente se llama Mary Shelley's Frankenstein. Como el Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola. Sí. Esta camada de películas intenta acercarse a la fuente original y rendirle homenaje que no se le había dado. Incluso el personaje trágico, romántico, shakespeariano, que es Kenneth Branagh, aparece en la Universidad de Ingolstadt, todo
va siguiendo los pasos de la novela, ¿no? Sí, incluso ese prólogo con el barco Alexander Nevsky, con el capitán Walton, que es el responsable de contar la historia al mundo, que de alguna manera ve reflejado en el intento de encontrar o de crear la vida de Víctor Frankenstein, ve un símil con lo que él está tratando de hacer, que es encontrar Claro, una ruta. encontrar una vía. Sí, porque debemos pensar que finalmente tanto Walton como Víctor Frankenstein son seres apasionados, románticos, interesados en encontrar un remedio para la humanidad, uno creando la vida artificial, otro llegando al Polo Norte a través de una vía marítima que él sabe que va a encontrar. Y bueno, siguiendo con el recorrido cinematográfico, Dioses y monstruos, ahorita la mencionamos. Es una película que, como dices, habla acerca de James Whale, de sus últimos días de vida, un hombre increíblemente sensible, que yo digo que en términos de creación, la novela en la que se basa de Christopher Brand es homosexual, James Whale era homosexual, el hombre que interpreta a James Whale, que es Ian McKellen, maravilloso, es homosexual, y el productor de la película es Clive Barker y es homosexual. La sensibilidad como que los acerca muy bien a hablar acerca del rechazo. De la otredad, sí. Sí, de la otredad. Que es una película que a mí me conmueve, y esta es una fotografía de cómo era James Whale en la vida real. Ahí está Don James. Y obviamente dentro de la idea de la creación que se sale de control y que termina por destruir a su creador, los zombies de exterminio no son diferentes, no están son zombies, pero no están alejados del mito, de los mitos de Frankenstein. Acuérdate que es de alguna manera un grupo, es Greenpeace casi poniendo suelto, dándole libertad a unos monitos que han sido experimentados genéticamente, son los que desatan el apocalipsis zombie. La creación de Metrópolis, la creación de Splice, de la película de experimento genético, Pinocho de Carlo Collodi. Pues es una forma de creación de vida. Bueno, tú has explorado mucho, has estudiado mucho el fenómeno zombie, así que extiéndete, por favor. Bueno, podríamos hablar muchísimo. Hay por aquí circulando un libro sobre cine de zombies que ya me regalaron. Y efectivamente, lo maravilloso del nuevo cine de zombies a partir de 1968, de La Noche de los Muertos Vivientes, es lo que me gusta es que hay una ambigüedad sobre qué es lo que desata el apocalipsis zombie. Si es la ciencia, si es un accidente, un satélite cayendo y emitiendo radiación que hace que los muertos se levanten de las tumbas. Y en este caso la ingeniería genética, como en el caso de Splice, de la película de Hasta Abajo, producida por Guillermo del Toro, habla acerca del uso irresponsable de la ciencia, que no es diferente a lo que se plantea en la isla del Dr. Moreau, la creación otra vez que destruye a su creador. Los androides de Blade Runner, que no son diferentes. Lo único que estos androides querían hacer era prolongar su vida, saber de dónde venían. Los dinosaurios de Jurassic Park tampoco son diferentes. O sea, al final es un viejito millonario que está tratando de darle vida nueva a los dinosaurios y de crear un parque de diversiones que eventualmente se sale de control y que termina por destruir a todos sus ocupantes. Matrix, esto está en la parte inferior, la tecnología, estas máquinas que nos tienen aprisionados, dándoles energía, haciéndonos soñar en el mejor de los mundos imposibles para que ellos puedan mantener su existencia. O el Terminator. Es una forma de este tipo de excesos que pueden generar la ciencia. José incluyó esta imagen de The Irish Frankenstein. No sé por qué la haya puesto todo. No, esa, no entiendo. Bueno, Frankenstein en el teatro tiene una vida muy poderosa. Y obviamente nos encontramos ante una creación que ha brincado a todas las manifestaciones artísticas posibles, no solamente al teatro, al cine, a la televisión, al cómic, a los videojuegos. Frankenstein está en todas partes, Vicente.
incluyó José en la presentación estas imágenes. Yo me pongo a pensar, seguramente hay algunos que se acuerdan de los Picapiedra, de los pequeños, Frankenpiedra, la imagen de Frankenpiedra. Eso es para alimentar la nostalgia. Imágenes de Frankenstein en el cómic. Digo, de Herman Munster, pues obviamente, ¿no? La caracterización que de alguna manera yo pienso que es una lectura, o sea, al final los Munster son inmigrantes. Y acuérdate que ellos, para ellos la normalidad era ser monstruoso, eran un vampiro, un hombre lobo, Frankenstein, y ¿quién era la extraña? Era la bonita, Claro. y además se llamaba Marilyn, como Marilyn Monroe. Sí. Bueno, Frankenweenie es una de tantas revisiones. Digo, tanto el cortometraje de 1984, ambos dirigidos por Tim Burton, hasta la versión en stop motion, que es muy bonita, ¿no? Cuando Sí, que además es muy interesante que en la película de Tim Burton lo que hace es recuperar la energía eléctrica y los laboratorios de la película original de James Whale, y cómo el perro muerto es resucitado por el poder de la electricidad. Eso es muy interesante. Y fíjate que es muy bonito, al menos a mí, digo, yo creo que conforme uno se va haciendo más viejo, se hace más chillón, las partes donde el niño trata de reanimar a su perro que no tiene éxito y que todo triste se da cuenta que no le puede regresar la vida, cómo lo abraza al cuerpo sin vida del perrito y le dice, descansa en paz, amigo, no tienes que volver. Hasta cosas tan extrañas, Vicente. Los mismos estudios, Ishihiro Honda, que fue el hombre que creó a Godzilla, hizo esta rareza que se llama Frankenstein contra Baragón. O sea, Frankenstein enfrentó en Japón a un monstruo gigante. Es una cosa delirante Pues sí. que me pareció muy rara. Por eso la incluí. Y te mencionaba esta adaptación al cómic que se hizo de Frankenstein, la hizo un artista que se llamaba, porque murió el año pasado el hombre, Bernie Wrightson. Todo el detalle de la ilustración en el laboratorio, en los momentos de la creación, son impresionantes. A mí me gustan mucho. Está el Frankenstein dibujado por Mike Mignola, el creador de Hellboy. A mí me gusta mucho cómo representa a Frankenstein y a su novia, obviamente en deuda con todo lo que ya hemos platicado. Y pues ya realmente terminamos con la lápida de Mary. Esa es la placa que habla de la muerte de ambos, ¿no? La placa funeral. Tú no sé si quieres... No, al final Mary pasará a la posteridad, eso es lo más importante. Es importante recordar a esta jovencita que creó a un mito fundacional de la literatura y que obviamente es tan importante que hay festivales como este que le rinden homenaje. A lo largo de este agonizante 2018, porque ya estamos en la recta final, se han hecho cualquier cantidad de actividades para celebrar a Mary en todo el mundo. O sea, en lo personal hemos tratado de estar a tono. Y terminamos con su hijo dándole una florecita a Mary, que creo que la merece. Tenemos que recordarle. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias por su atención. Unas últimas recomendaciones. Aquí está la portada del libro de Ann Mellor, que tú mencionabas hace un momento. Está el libro de Radu Florescu, de En búsqueda de Frankenstein. Sí, que además son dos libros que reflejan el interés académico de los estudiosos serios, entre comillas, de lo que es Frankenstein. Tanto la lectura feminista de Ann Mellor de los años 70 como el libro de Radu Florescu, donde intenta explicarse el fenómeno de Frankenstein en las fuentes originales, es decir, ir tras los pasos de Mary Shelley, lo cual refleja también algo que siempre me ha dado la atención. Durante mucho tiempo la novela Frankenstein estuvo
en los anaqueles de la literatura fantástica, una especie de gueto de las librerías y bibliotecas, y ahora ha entrado en los anales de la literatura clásica. Ya está publicado por Harvard y por Oxford en su serie de clásicos, y es una novela que se recomienda en los cursos de literatura. Es un clásico de la literatura universal. Es de esos relatos que tienen en un principio la etiqueta de relato de horror o de relato de ciencia ficción para convertirse en un clásico. Y este último libro, ay, se me olvidó el nombre de la autora, Frankenstein, una historia cultural, que es un muy buen recuento desde diferentes disciplinas para estudiar la creación de Mary. Lo que hace es explicarse el fenómeno Frankenstein a la luz de todas esas representaciones que pueden ser en la literatura, en la cultura popular y en el diccionario. Como antes les dije, la acepción Frankenstein pues tiene ahora esta connotación de ser una entidad que se sale de control, lo cual es normal en cualquier creación artificial o no artificial. Todo adolescente es un ser que sale de control, tarde o temprano. Por aquí alguien dio una plática que se llamó Mary, la hija desobediente, que me encantó porque rinde además homenaje a Tintán, que tanto queremos. Claro. Y pues muchas gracias por su atención. Muy amables. Bueno, pues ha sido un privilegio poder atestiguar esta conversación entre estos dos devotos de este tema y de todo lo que está a su alrededor. Yo digo, lo comentamos en el equipo, que vamos a extrañar mucho a Frankenstein el próximo año, porque en esta ocasión nos dio oportunidad para hablar de tantas cosas, desde tantas miradas. Se abordó Frankenstein, se abordó la escritura de esta chica, se abordaron los antecedentes de esta chica desde la ciencia, desde la filosofía, desde la neurociencia, desde tantas posibilidades que tiene, pero bueno, ustedes lo han reunido todo, lo han concretado todo y con esta precisión y conocimiento. Muchísimas gracias. Ya casi nos vamos, pero va a haber oportunidad de 2 intervenciones. Por allá el poeta Jorge Esquinca tiene una. Los felicito, en principio, creo que han hecho una charla espléndida sobre temas que nos encantan, a quienes hemos desde niños estado cerca de la figura de Frankenstein o Frankenstein, ¿no? Que, bueno, lo pronunciábamos de distintas maneras desde muy niños. Hay una cosa interesantísima. El nombre del creador se identifica con la criatura. Cuando se habla de Frankenstein o de Frankenstein, se piensa en la criatura, no en su creador, ¿no? Generalmente, Frankenstein se identifica inmediatamente con la criatura que no tiene nombre, ¿no? Es decir, es una creación más terrible que la creación bíblica, porque la creación bíblica nombra a Adán y la criatura hecha por el hombre no tiene un apelativo al que se le pueda llamar, es la criatura, ¿sí? Y eso me parece enormemente significativo. Bueno, nada más dejo así esa reflexión y les preguntaría a ustedes, ¿quiénes son los herederos? Pienso inmediatamente en Ridley Scott y en Blade Runner. Pienso en los replicantes. Los replicantes podrían ser los herederos, ¿no?, en nuestro siglo de lo que Mary Shelley propuso, inventó, imaginó. ¿Podría ser? Claro. Y ahí lo dejo. Y muchas gracias, maestro. Fíjate que yo creo, como tú bien dices,
que uno de los grandes herederos de la creación de Mary serían los replicantes de Blade Runner. Ese último momento en Blade Runner donde dice, todo lo que he vivido, todas las cosas que he visto pronto se perderán como lágrimas bajo la lluvia. Es bellísimo. Sí. Y también en la posibilidad de crear vida artificial. Yo creo que el doctor Bolívar Zapata, Premio Príncipe de Asturias, miembro del Colegio Nacional, ha examinado mucho esa posibilidad con los transgénicos, la creación de vida artificial que se da incluso en los trasplantes de mano, los trasplantes de corazón. Todo eso está creando una vida artificial que, por supuesto, hace una generación enorme de herederos de Shelley, y por eso la novela es tan vigente y tan actual, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Gracias, querido Jorge Esquinca. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos. ¿Hay otra? ¿Alguna otra intervención? Pues si no, nuevamente, muchísimas gracias, Pues gracias por Roberto, estar- Vicente, un fuerte gracias por su aplauso, atención. por favor. Gracias por la Muchísimas invitación. gracias. Gracias, Manu.